Entonces, Pedro Adrián. Bueno, buenas tardes para todas las personas que están conectadas y las personas que están acá. Pues yo soy periodista y escritor y estoy acá porque me invitaron, básicamente. No, es decir, yo siempre he tenido pues orgánicamente un interés por la representación y la autorrepresentación de las personas LGBTIQ+. Pues es un interés obviamente vinculado a experiencias personales y bueno, recientemente, y tal vez esa sea una razón más pública, pues escribí un ensayo biográfico sobre Fernando Molano Vargas, el escritor de novelas como Un beso de Dick Un beso de Dick y Vista desde una acera, y del poemario Todas mis cosas en tus bolsillos. Y creo que es un referente, Fernando Molano, indispensable, ineludible, de un cambio de ruta en la representación del erotismo queer, por llamarlo de alguna manera, que hay que empezar a nombrar las cosas de cierta forma para que existan, y yo creo que él hizo eso de una manera muy radical y con una conciencia política, aunque él negara la militancia, pero a veces lo que uno intenta hacer va más allá de lo que uno incluso teoriza sobre sí mismo. Y creo que bueno, esa obra de Fernando Molano Vargas se ha incorporado y ha sido reivindicada por las personas queer en Colombia como muy propia. Y bueno, pues yo he sido un intermediario afortunado para que esa obra se entre como en una conversación que ya estaba, pero que continúe la conversación, quiero decir. No es que yo la haya empezado, ni mucho menos. La obra ya existía y ya era una obra de culto, y simplemente sumar pues como materiales para vincular la obra de Fernando Molano a su vida, pues creo que es algo que ha permitido que, como lo decía un amigo con el cual presentamos el libro hace poco, habilita la entrada de Fernando Molano Vargas en un canon es raro porque pues es raro que se hable de un canon de la literatura LGBTIQ+ en Colombia, porque pareciera que nuestra naturaleza misma es ser contracanónicos y disidentes, entonces hablar de un canon es un poquito incómodo. Bueno, supongo que de eso hablaremos con Ivonne y contigo más adelante, de todas esas paradojas y contradicciones que nos atraviesan. Muchas gracias, Ivonne. Gracias, un saludo para todas, todos, todes. Yo soy filóloga, literata, escritora, dramaturga, y en ese trasegar profesional llego a la docencia con un enfoque lesbofeminista importante políticamente para mí, y por eso estoy acá, ¿no? Gracias por la invitación, porque considero que generar estos espacios que lamentablemente, pero no nos extraña, en el país y en la cultura en la que vivimos, siguen siendo rezagados, silenciados, y me parece fundamental generarlo en donde se pueda, ¿no? Como esa incomodidad es necesaria, coincidiendo también en que no se hace para volverlo como una nueva hegemonía, sino justamente para seguir incomodando, y en una reivindicación histórica de resemantización de cómo se nos ha nombrado a ciertas existencias, a ciertas disidencias, a formas incluso dentro de las mismas instituciones y la academia de cómo se habla de estos temas o cómo no se habla de estos temas. Entonces sí, desde ahí, y por eso valoro mucho esta invitación y la conversación contigo y con Pedro. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría comenzar con una pregunta que en lo personal me ha cuestionado mucho, y es para que conversemos sobre la utilidad de trazar unos límites en la literatura, en este caso para definirla como literatura LGBT. Yo lo he pensado a propósito como de esa otra división que es la literatura feminista, y entonces existe ese debate sobre si la literatura feminista es igual literatura, y entonces cuál es la utilidad de definirla, ¿no? Y entonces, a propósito de la literatura LGBT, también me gustaría que rescatáramos y que conversáramos por qué es necesario y por qué es útil y por qué es pertinente hacer esa distinción. También a propósito de un tema que conversábamos hace un año, a propósito de Todas las cosas y ninguna,
donde decíamos es un libro de amor. La obra de Fernando Molano es un libro de amor y es una obra sobre el amor con la que todo el mundo podría sentirse identificado. Yo me sentí profundamente conmovida y decía, bueno, eso es universal. Entonces me hacía pensar cuál es la necesidad de hacer esa distinción y la importancia de esa distinción. Entonces no sé quién de los dos quisiera comenzar. Piedra, papel o tijera. Dale. Yo hablé ahorita 1 hora y media, así que... Esa es una grandísima pregunta y las respuestas además van cambiando con el tiempo, pensaría yo. Fundamentalmente creo que hay que nombrar lo innombrable, ¿no? Y hay que disputar el discurso sobre el deseo queer. Bueno, no sé, vamos a ponernos de acuerdo, no sé si vamos a ponernos de acuerdo en qué nombre darle, porque ya eso es una disputa, ¿no? Si es deseo queer, si es deseo homoerótico, si es deseo LGBTIQ+, si es deseo simplemente. Entonces, bueno. Pero sabemos que ese deseo entró a la nominación a través de unos discursos que lo criminalizaron, es decir, a través del derecho. Y a través de unos discursos que lo patologizaron, o sea, a través de la medicina. Y en parte la literatura contribuyó también a promover esos discursos, porque si pensamos en las literaturas colombianas y latinoamericanas que primero hablaron sobre estos deseos, o sobre este deseo, que son muchos y múltiples, porque el deseo siempre es múltiple, nunca es único, pues también contribuyeron a esa patologización y criminalización. Un poco tomando, es decir, cuando algo se vuelve visible, y por ejemplo el periodismo lo hizo visible, el periodismo de los años 20 del siglo XX o 20-30 lo hizo visible estas otras sexualidades, entonces al hacerse visibles también se vuelven espacios a los cuales se puede violentar, ¿no? Es decir, la visibilidad siempre tiene un costo en términos de violencia potencial, ¿no? Entonces, bueno, creo que durante no sé tampoco si vamos a hablar de literatura colombiana o de literatura latinoamericana, en realidad es una literatura que tiene unas rutas paralelas, ¿no? Lo que pasó y que ocurren con algún retraso con respecto a las literaturas europeas, pero más o menos siguiendo las mismas rutas. Entonces, básicamente yo pienso que desde la quizá primera novela queer colombiana, que quizás sea la novela de los tres, una novela de los años 20, escrita por un antioqueño, J. Restrepo, que es una novela sobre la imposibilidad de hablar del deseo homosexual, específicamente. Desde ahí yo creo que las literaturas colombianas sobre este deseo han afirmado la patologización y la criminalización, es decir, estos deseos entraron en el discurso público desde el mundo de la culpa, la caída, el crimen y la enfermedad. Incluso en obras como Aire de Tango de Manuel Mejía Vallejo, como Te quiero mucho, poquito nada de Félix Ángel, como El río del tiempo, la saga literaria de Fernando Vallejo, y otras obras que, bueno, los cuentos de Marvel Moreno. Ese espacio de lo femenino quisiera que lo tratáramos aparte porque es muy interesante y es distinto. Pero la literatura homoerótica escrita por hombres homosexuales, hasta Fernando Molano específicamente, favoreció el discurso de patologización y de culpabilización, es decir, dio combustible para que se hablara del deseo homoerótico desde esos lugares, ¿no? Entonces era como un poco, sí, había deseo, pero siempre era asociado como a la culpa, la caída, la corrupción, el pecado y el crimen y el mundo marginal. Sacarlo de ahí fue un largo camino. No estoy seguro que se haya logrado del todo, pero bueno, sí pienso que hay... Bueno, no, sí creo que esa es precisamente la agenda política de las nuevas literaturas, y es descriminalizar y despatologizar esta representación. Me parece que entonces ahí la obra de Fernando Molano representa un quiebre, porque él ya habla desde una
luminosidad del deseo, pensando en que esa luminosidad es como la luz de las luciérnagas, ¿no? Una luz intermitente, ¿no? Por supuesto no se está negando que es una luminosidad que ocurre en medio de mucha oscuridad, persecución y vigilancia, pero pues por lo menos se está nombrando la posibilidad de un erotismo queer, ¿no? De una seducción, de unas relaciones no marcadas por estas asimetrías entre hombre adulto y niño corruptible, o bueno, ese tipo de cosas que marcaron la representación de lo queer en la poesía de Barba Jacob, en la poesía de Arias Trujillo y en las novelas que he mencionado de Félix Ángel, Fernando Vallejo y Aire de Tango de Manuel Mejía Vallejo. Yo que quisiera como dejar hasta ahí. Entonces la importancia es a disputarle el discurso sobre nuestro deseo al derecho y a la medicina fundamentalmente, y un poco al periodismo, porque en cada caso hay unos discursos sensacionalistas que provocan sufrimiento y que provocan persecución y que provocan violencia. Muchas gracias. Yo creo que en esa disputa del discurso se presentan muchas disputas también paralelas, porque además no entendemos como el discurso solo como lo que sucede desde el lenguaje, sino lo que sucede desde la acción, cómo nombramos las experiencias, y es una disputa que es muy fuerte porque se da de cara a una historia de segregación y de violencia tremenda. Entonces, creo que en términos como de las categorizaciones, quizás podemos hablar más de eso adelante, porque también las categorías surgen como un marco discursivo de posibilidad para que, lo pongo entre comillas, entendamos en comunidad de qué estamos hablando, ¿sí? Pero esas mismas categorías también históricamente y dependiendo de los contextos cambian, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de literatura gay, cuando pasamos a hablar de literatura, pues es decir, como que hablo de la literatura, específicamente, que es donde yo me muevo, pasamos de la literatura gay a la literatura LGBTI, y luego pasamos a la literatura queer, y luego seguramente vendrán otras tantas más, pero toda esa categorización sin duda se da en esa disputa por el cómo nos nombramos, cómo nombramos nuestro deseo, cómo nombramos nuestras identidades en una sociedad que nos ha criminalizado, que ha criminalizado las representaciones. Coincido completamente con Pedro desde los discursos y nombramientos hegemónicos en los que se ha fundado toda la cultura, ¿no? La religión entra ahí muy fuerte, ¿no? Entonces el pecado, el infierno, la enfermedad desde lo médico, desde lo moral, lo cultural, desde lo político también, o sea, considerarnos personas que no tenemos participación política ni somos sujetas de derechos plenos como la heteronorma y lo hegemónico y demás. Creo que los lugares de representación en el arte en general están abriendo esos orificios ante esos discursos, ¿no? Que nos han dicho cómo se debe sentir, cómo se debe pensar, cómo se debe actuar, cómo se debe ser, ¿no? Entonces, todas estas representaciones y estas categorizaciones son, como lo decía hace un momento, una apuesta por resemantizar lo que somos. Y claro, las categorías como una herramienta, nunca como un fin y nunca como la verdad absoluta. O sea, yo desconfío cuando algo ya se está volviendo muy, muy hegemónico y muy de moda, porque digo, ya hay que salir de ahí, ¿no? Cuando pensamos en lo LGBTI, lo Q ni siquiera se nombraba, ¿no? Y entonces ahora lo Q es lo que abarca todo, lo queer. Yo me pregunto, ¿qué viene? Sí, como ¿qué nos vamos a inventar? También me da curiosidad, porque creo que eso también muestra una realidad indiscutible, y es que como sociedad, en nuestra existencia y en nuestra representación de existencias y deseos, vamos cambiando constantemente, y por lo tanto deben cambiar las categorías. Pero claro, estamos en una sociedad en donde se han dejado de nombrar muchas cosas, y por eso hay que apelar también a estas categorías para poner como unas reglas sobre la mesa, o más que reglas, unas posibilidades de nombrar eso que no se ha nombrado, ¿no? Para que tenga existencia, y en la medida que tiene existencia también tenga resistencia. En donde, y cierro con esto, yo me emociono hablando un montón, perdón, pero pienso en estas diferencias de cómo se daba, no sé,
entre los 40, 50, 60, la literatura gay, donde el centro de las narrativas era la experiencia homosexual, ¿no? Y el centro estaba en el hombre gay y además el centro del nombrar al hombre gay, si no eran los discursos patologizados, discriminatorios, violentos, desde los discursos, además casi siempre heteronormados y hegemónicos, para señalarlo como lo otro, lo que está mal, lo que no se hace, pero que causa morbo. ¿Sí? Y como que dejémoslo ahí porque es utilitarista, entonces nombrémoslo desde ahí. Estaba eso en el centro, por ejemplo, hasta los 60, la literatura gay, donde ese era el centro, pero es que las experiencias lésbicas, homosexuales, trans, diversas, la sexualidad no es el único centro de experiencia, es fundamental y por eso creo que hay que reivindicarlo cada vez que se pueda, pero hay muchas otras cosas alrededor de esas experiencias, entonces por eso pasamos luego a una idea un poco más amplia, que ya no es lo gay, sino la literatura LGBTI, que ya tiene una inclusión y unas perspectivas que para mí son imposibles de nombrar sin el feminismo, ¿no? Entonces uno se encuentra a Mora de Rofiel, en donde se está hablando de experiencias de mujeres en la vida pública. Sí, no es si tienes o no sexo con una mujer, sino cómo eres como mujer. ¿Sí? Cuando no te quieres casar, ¿significa que eres lesbiana? No necesariamente. ¿Sí? Entonces es como empezar también a abrir eso en lo que nos han querido encasillar, y ahí surgen estas nuevas posibilidades de discurso y de categorías. Luego con los 90 pues viene lo queer, porque la academia abre esa posibilidad, y la academia norteamericana es la que lo nombra como teoría queer, y eso nos permite aproximarnos a unas experiencias todavía más amplias, en donde el centro ya no es solo la orientación sexual, sino los sentires, los deseos, las experiencias, los relacionamientos, las disidencias. Entonces creo que lo que hemos tratado de hacer todo el tiempo y lo que ha hecho el arte con la representación es ampliar, siempre ampliar, y es cada vez como más elástico también y más grande, y eso a mí me parece una ganancia, que queda un camino enorme sin duda, pero me parece que ha sido una ganancia. Muchas gracias. Eso que estabas mencionando me lleva a una afirmación que hiciste en otro conversatorio que me quedó sonando mucho, y es que afirmabas que leer es ya de por sí una experiencia queer. Entonces me gustaría que conversáramos un poco más a propósito como de esa afirmación, que me parece muy interesante, porque además habla sobre lo que le aporta la literatura, y la literatura en este caso LGBT, a una sociedad, y porque todos necesitamos tener acceso a ella. Claro, implica unas reivindicaciones para un grupo, para una población en particular, pero yo sí creo que todos necesitamos de ello. Entonces me pareció muy, muy bella y muy intrigante esa afirmación de que leer es ya de por sí una experiencia queer. Ya no me acuerdo en qué conversatorio fue, pero lo mantengo porque además antes de meterme en como en el activismo de disidencias, de diversidades, de sentarme en el escenario de lo político, en lo académico, en lo social, en lo público, en lo religioso, en lo familiar, en todo, fui lectora. Sí, es como antes de muchas cosas fui lectora desde pues muy niña. De hecho, recuerdo que lo entendí muy grande, o sea, pues muy grande, como en mi adolescencia, no sé, que una de mis primeras lecturas importantes fue Cristina Peri Rossi. Yo tenía 9 años, no tenía ni idea que estaba leyendo. Y después que entendí quién era Cristina, dije, mierda, yo estaba leyendo esto a los 9 años, ve, qué progre. Y agradecí tener una familia que no es religiosa, pero sí, como muy, muy liberal en muchas cosas, y nunca hubo como restricciones en eso. Tampoco la más liberal, pero creo que eso me permitía acceder como a esos libros. Y cuando yo hago esta afirmación, claro, hoy en día con otra conciencia, también con otras posibilidades como epistemológicas de nombrar las experiencias y mi propia experiencia, digo que yo antes de muchas otras cosas fui lectora, porque cuando uno lee está viviendo esas otras vidas, está teniendo esos otros sentires, está experimentando esas experiencias de los personajes. Y para mí eso es queer. O sea, es casi una experiencia trans, ¿no? Es transmutar a esa experiencia de vida. Por eso la lectura nos permite experimentar
vidas que no vamos a tener, mundos que no vamos a ver, y también sensibiliza la conciencia del mundo en el que vivimos. Y sí creo sin duda que es algo que necesitamos todas las personas. Sí, creo que si leyéramos con más conciencia de lo que nos dicen los libros, el mundo sería tan diferente. O sea, estoy absolutamente convencida. Entonces, a eso me refería con mi afirmación, en la cual me sostengo. Pero yo quisiera aprovechar esa afirmación con la que estoy completamente de acuerdo para extenderla a que escribir es siempre una experiencia queer. Y sobre todo escribir para ciertos sujetos y sujetas subalternizadas, más aún. Es decir, cuando surge siempre la pregunta de ¿dónde está lo lésbico? ¿Dónde está el deseo femenino en la literatura queer? Yo siempre digo, la literatura, nuestros grandes antecedentes, retrospectivamente hablando, ahora con estos ojos que nos permiten ver lo que no habíamos visto o leer lo que no habíamos leído, yo pienso que están en mujeres como Fanny Buitrago y como Alba Lucía Ángel, que hicieron lo que no se podía hacer para una mujer, escribir, y escribir de manera muy determinante, preguntándose sobre su propio deseo, preguntándose sobre su lugar en el mundo, y ya eso era una revuelta, una rebelión que además iba en una doble dimensión. La sola pregunta era revoltosa, por decirlo para mantener la idea de la revuelta. La sola pregunta era revoltosa, pero si uno compara lo que hicieron en términos formales también una Marvel Moreno, una Fanny Buitrago, una Alba Lucía Ángel, en sus literaturas, en sus novelas y sus narrativas de los años 60 y 70, también estaban quebrando los límites del lenguaje, también estaban quebrando la forma del lenguaje. O sea, esas novelas hoy, como El hostigante verano de los dioses o Mi sea señora, que se escribió un poco más adelante en los años 80, o los cuentos de Marvel Moreno, anticiparon unas formas literarias que iban en contravía de la tradición patriarcal y masculina de nuestra literatura tan qué sé yo, tan admonitoria, a mí me gusta mucho García Márquez, pues debo reconocerlo, por supuesto, pero naturalmente es una literatura escrita desde otro lugar, ¿no? Bueno, es decir, hay muchos García Márquez, en realidad, hay muchos García Márquez, el García Márquez de la hojarasca me encanta, por ejemplo, y de las novelas menores, más que el de las grandes novelas, el de Cien años de soledad o El amor en los tiempos del cólera. Pero lo que quiero decir es que había una muy importante experiencia de experimentación que tenía que ver también con escribir desde un lugar subalterno en estas mujeres que menciono y seguramente en otras que Ivonne habrá leído, y es una lástima pues yo lo lamento como lector haber llegado tan tarde a eso, pero bueno, ninguna lectura es tardía, yo creo que todas las lecturas ocurren en el tiempo preciso, y creo que es un gran momento de abrir el archivo de las letras colombianas y descubrir lo que estaba encajonado, enclosetado, escondido en ese archivo. Y leer con ojos nuevos, ¿no? Que me parece que... Y leer con ojos nuevos desde el presente cambia el pasado, porque el pasado cambia todos los días, y también es una obligación de nosotros, de los lectores y las lectoras, pues cambiar la historia, ¿no? Gracias. Justamente iba a preguntarles a ambos sobre cómo ustedes experimentaron ese primer acercamiento a la literatura queer. Creo que lo vamos a definir ya de esa manera, ¿sí? Se puede. De acuerdo. ¿Cómo fue ese primer acercamiento y qué implicaciones tuvo para cada uno en el momento preciso, hablando de que siempre ocurre en el momento preciso en sus vidas, el acercamiento a la literatura queer? Yo mencionaba hace un momento que yo empecé accidentalmente, no tenía la conciencia para entenderlo, cuando leía a Peri Rossi, que leí Viviendo, que son 3 relatos en donde el centro es la experiencia de vida de las mujeres. Es un libro, son unos relatos de los 60. Cuando como a los 16 más o menos, ya estando en la universidad, estoy releyendo, entendiendo, cuestionando e incomodándome mucho con el canon. En ese momento estudiando filología, haciendo doble programa con literatura,
Tampoco tenía en ese entonces la conciencia que puedo tener ahora de todo lo que sucedía, pero darme cuenta que no me ponían a leer mujeres, que yo lo había hecho por una curiosidad personal que tampoco nombraba y que me parecía bellísimo dejarlo ahí, porque si la empezaba como a analizar mucho ya no me iba a gustar. Pero fue que entendí que además esos relatos de Peri Rossi de los 60 que yo había leído a los 9 años eran relatos de un lesbianismo velado. Entonces empecé también a decir, esto se está hablando hace rato, no es que no lo inventamos ahora, no se lo inventaron en los 90 cuando se nombró, viene hace mucho, y empiezo a leer, ya a investigar mucho más consciente cómo está. De hecho me pasa que llego primero a la pregunta por literaturas diversas que a la pregunta por literatura escrita por mujeres, ¿sí? Entonces, claro, yo llego a Hattin primero que a Alba Lucía Ángel, por ejemplo, ¿sí? Hattin, Molano, bueno, además estaba que esto también me dio pie para eso, estaba en filología clásica y uno de nuestros exámenes en las clases de griego era traducir a Safo. Pues entonces es como que no hay pierde, ¿no? Safo vivía en Lesbos, entiendes de dónde viene la palabra lesbiana y empiezas a hacer preguntas. Pero es como un terreno obvio y a veces no nos vamos más allá. Las mitologías de las que viene Occidente son profundamente homoeróticas, lesboeróticas, transgresoras, diversas, y es como, sí, dejémoslo ahí, pero venimos de ahí, o sea, hay muchos relatos, además en la pintura, en la música, ¿no? En el cine sin duda, en la escultura, hay un montón de referentes, pero entonces como volviendo a Peri Rossi, como que ahí empiezo a muy conscientemente, te digo 16 años, ya a buscar esas representaciones de la literatura que sí en ese momento lo nombraba así, pues sí, no tenía como el marco epistemológico posible de hoy, como literatura gay. Entonces yo dije, tiene que haber más. ¿Cómo así que yo estaba leyendo a los 9 años a Peri Rossi y no sabía que eran historias lésbicas veladas? Tiene que haber mucho más. Y empecé a leer, descubro principalmente hombres en la literatura colombiana, entonces ahora sé que también hay mujeres, pero empiezo a aproximarme a también literaturas de otras partes y llego en ese momento a Lemebel, pues nada, no hay vuelta atrás. Sí, no hay vuelta atrás. Lo decía en el conversatorio ahora antes, las personas que me han conocido en otros escenarios lo saben, yo llevo aproximadamente 4 a 5 años que solo leo mujeres, como una apuesta muy política, muy consciente, y empecé a decir, ¿y entonces qué hago con Lemebel? Pero entonces también a decir, pero es que no lo puedo categorizar y eso es lo maravilloso. Y empezó también a decir, también yo misma tengo que resignificar estas ideas categóricas que tengo de lo sexogenérico. Entonces yo tengo una biblioteca que le llamo la biblioteca J, marica, torcida en mi casa, y la otra de mujeres. Sí, es como dije, bueno, no puedo descategorizar todo. Y entonces después del Lemebel llegó a Bishop, a Kate Millett, a Juna Barnes, bueno, como ya mujeres que además enunciaban desde hace muchas décadas abiertamente lesbianas, escritoras, activistas, y es ahí. Y luego ya con el feminismo, ya cuando estoy en los 20, hace 15 años, entonces entro muy fuertes a mezclar todo eso, como a decir, quiero las diversidades, quiero las disidencias, quiero lo que no se ha nombrado. Creo que es importante un poco en una especie de reivindicación histórica, ¿no? Como de eso que no se leyó, tenemos que leerlo, ¿sí? Y tenemos que circularlo y que alguien más lo conozca, porque si no, pues muy lindo que esté ahí, pero si no lo circulamos, ¿qué pasa con eso? Y luego, pues mucho con las mujeres y cómo se juntan esos dos lugares. Para mí, hoy en día impensable imaginarme las posibilidades enunciativas, discursivas, lingüísticas, del lenguaje, de todo, sin los feminismos. Sí, para mí es impensable. O sea, creo que no habría podido ni siquiera tener la posibilidad de llegar a literaturas diversas sin el feminismo. No me lo imagino, de verdad, no lo puedo ni explicar. Eso, no sé si respondí. Gracias, sí, claro. Pues yo fui un lector de pueblo, es decir, quiero decir, con muchas limitaciones de acceso a una biblioteca, porque no había biblioteca en mi casa, y entonces un poco la ventana al mundo de la sensibilidad que tenía era muy extraña, era como la iglesia,
donde yo encontraba como que había una especie de teatralización del mundo supremamente interesante. El catolicismo es una religión de la carne, ¿no? De una carne cohibida, pero al mismo tiempo exaltada, de unas maneras muy paradójicas. Por otro lado, yo siendo adolescente en ese pueblo antioqueño, además, para peor lastre, yo siento que crecí en una sensibilidad protoqueer, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí la televisión que yo vi en los años 80, ahí se contrabandeaba lo queer de unas maneras muy sagaces, si se quiere, ¿no? Entonces los primeros llamados como los primeros llamados que me activaron algo, una especie de puntum interior para usar un puntum para usar la expresión de Roland Barthes, que me atravesaron como de una pregunta y de una incomodidad, fueron en discursos muy mainstream, ¿no? Las telenovelas, por ejemplo. Para mí las telenovelas, algunas, pues no quiero decir que todas, tienen una sensibilidad bastante queer, ¿no? El melodrama es bastante queer. Las baladas con las que crecimos, es decir, Juan Gabriel, Camilo VI, Rocío Dúrcal, Ana Gabriel, ahí estaba el mundo queer antes de que lo nombráramos como tal, ¿no? Después sí descubrí también ese magma en el que nace como el deseo queer, que es la violencia, ¿no? La violencia y la persecución y los reflectores y la vigilancia. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de haber leído, ya cuando tenía acceso a la biblioteca del colegio y a la biblioteca municipal, eso siempre estaba atravesado por el deseo, ¿no? Por el amor por la bibliotecaria, ¿no? Un amor erótico, o sea, la literatura ya era un acto erótico, la literatura ya era, como nos lo enseñó después Fernando Molano, leer, se lee con el deseo, ¿no? Lo que quiero decir es que cuando yo veo, por ejemplo, cómo trata la sexualidad Kafka, que nunca estaría en un canon queer, a mí eso me parecía de una tremenda expresividad. Bueno, él es expresionista, ¿no? Y después sí, entonces encuentro también en Pedro Lemebel o en Manuel Puig, que precisamente lo que ellos están haciendo desde sus disidencias, desde su ser disidentes, desde su volverse minoría, desde su volverse mujeres, o escribir como mujeres, si es que eso tiene sentido, pues decirlo así, que habría que discutirlo, que ellos también están viendo que es en la cultura popular donde están las fuerzas de la represión y las fuerzas de la liberación, ¿no? Es en el bolero, es en la balada, es en la telenovela, es en la iglesia incluso, es en el cuchicheo y es en el chisme donde hay al mismo tiempo represión, una tremenda violencia y un enorme potencial de revuelta, ¿no? Entonces yo creo que por ahí fui llegando como a una conciencia también de una relación entre lo público y lo privado, ¿no? Y bueno, también para mí en los años 90 fue muy determinante leer desde la enfermedad, ¿no? Es decir, desde el VIH, desde la noción de contagio, desde la noción de la transmisión. Entonces también era revertir un poco la idea del contagio y pensar que la literatura es un contagio y es una transmisión, es un virus, y la literatura es una corrupción también de algún modo, pero es darle otro sentido a la palabra corrupción, a la palabra contagio y a la palabra transmisión, como el precio que hay que pagar, y esto es aquí usando pues una expresión de Susan Sontag, la enfermedad o lo mórbido es el precio que hay que pagar por una sensibilidad otra, ¿no? Yo lo dejaría por ahí. Pero entonces me parece que cuando leo, por ejemplo, a Lemebel y cuando leo a Puig o cuando leo más tarde a Perlonger, a Lamborghini, veo esos espacios domésticos y que es imposible disociar el deseo queer o gay, como lo decíamos en ese momento, sin entender la terrible violencia sobre los cuerpos, ¿no? Finalmente yo creo que, no sé en el caso tuyo, Iván, pero a mí me educaron mucho las literaturas del sur del continente que se anticiparon un poco a nombrar eso, y yo creo que hay una relación muy potente entre dictadura y, o sea, esa idea de que el cuerpo en una dictadura es un espacio político,
Y creo que tanto Lemebel con Pinochet como Perlonger y Lamborghini con la dictadura argentina, el propio Puig, nos demostraron que la dictadura sí o sí politiza el cuerpo y politiza el deseo. Y la violencia en Colombia también, de alguna manera, es un espacio donde nuestro deseo se vuelve una resistencia. Es decir, ahí también para mí fue muy iluminador leer a Fernando Molano desde una resistencia y desde una militancia que consistía en darle al cuerpo masculino, que es su asunto principal de preocupación, la posibilidad de ser un cuerpo para el placer y no un cuerpo para la guerra. Y con eso revertir completamente el destino de los cuerpos masculinos en Colombia, que son proveedores de fuerza y máquinas de muerte, ¿no? Entonces, volverlos máquinas de placer o tecnologías de placer es tremendamente revoltoso otra vez. Sí. ¿Puedo decir algo frente a eso? Es que es bellísimo lo que dices, además qué gran imagen, ¿no? Como volcar el cuerpo de la guerra al cuerpo del deseo. Pienso que Cristina Peri Rossi pues le sucede igual, ¿no? Ella sale exiliada de Uruguay en dictadura y además sale porque ya había tenido una militancia de izquierda y desde la literatura pública. De hecho, su obra dura 20 años completamente silenciada y prohibida en Uruguay, ¿no? El año pasado creo que le dieron el Cervantes, de las pocas mujeres que han recibido el Cervantes además. Ida Vitale, también uruguaya. Sí. Entonces es como creo que en efecto suceden ahí en personajes que están escribiéndose, porque están escribiéndose como sujetos y sujetas en una sociedad violenta, pero violenta en muchos sentidos. O sea, ya de por sí una dictadura es pensar en violencia, ¿no? Y violencia sobre lo diferente en todos los sentidos, ¿sí? Ideológicamente, corporalmente, desde el deseo, porque se busca adoctrinar. Y lo que quería decir para no irme mucho más allá, no se piensa en Lorca además, es que también ahí empieza a suceder algo maravilloso que lo pongo entre comillas, entender, si es que toca entenderlo, y es que lo queer, o también es como me gusta pensarlo a mí, no apunta solamente a orientaciones sexuales divergentes. Es decir, el lenguaje también tiene que salir del closet y lo queer también aplica a esas formas y a esos estilos en los que se escribe. Entonces encontramos experiencias queer que no apuntan solamente hacia una orientación sexual diferente, disidente, del borde, ¿no? Rara, extraña, sino a cómo el lenguaje o los lenguajes también performan y nos ayudan a performar una forma de vida y de resistencia que va más allá de las elecciones homoeróticas, ¿no? Que es fundamental, ¿no? Es un lugar de enunciación nada más fundamental, pero también cómo las personas que se están nombrando y se están escribiendo en esos escenarios de resistencia, pues abrieron un camino tremendo, ¿no? Entonces lo queer yo siempre lo pienso no solo como una orientación sexual o que apunte hacia allá, sino hacia las experimentaciones y los estilos, y que sin duda escritoras, escritores en Colombia de décadas atrás, bastantes décadas, casi un siglo atrás ya, venían haciéndolo. Y creo que fue apenas este siglo que se les empezó a dar voz, reconocimiento, ¿no? Alba Lucía Ángel no la leíamos, de hecho todavía no se lee tanto. Y esas escritoras oblicuas y torcidas, porque creo que hacia allá apunta un poco lo queer, yo creo que también estaban en otros lenguajes que también son escriturales, o sea, finalmente las telenovelas también son una forma de escritura. Y por ejemplo, ahí, no sé si ustedes recuerdan, no sé, las que son más jóvenes tal vez no, pero Julio Jiménez, un novelista, un guionista, un libretista de televisión. Eso, volver a ver eso hoy es darse cuenta de que estaba contrabandeando unas sensibilidades tan retorcidas, tan queer, independientemente de que él fuera o no homosexual, no importa, pero estaba tramitando una torcedura, estaba torsionando incluso el lenguaje más mainstream que había en Colombia, que era la televisión, y estaba ahí traficando y estaba manifestando una experiencia de una intermitencia luminosa, que es como me gusta llamar o sea, para no dejarlo solamente en la oscuridad, sino es luz, pero es una luz que sí, es como la luciérnaga, pues ahí es la metáfora pasoliniana sobre el deseo, ¿no? La intermitencia luminosa. Bueno. Gracias. Ustedes han como
hablado de esa forma como un poco azarosa también, o más bien diríamos como no tan consciente de la forma en la que entraron, en la que descubrieron como todo el mundo que ofrecía la literatura queer. Y entonces me hacían pensar en si es posible como que nos cuenten o cómo, qué caminos, qué autores podríamos revisar quienes estemos también deseosos de descubrir ese mundo, el mundo que nos provee esa literatura y que nos permita también esa apertura a esa sensibilidad de la que hablabas ahora. Entonces, ¿qué caminos, qué autores podríamos revisar para entrar allí? Yo siempre creo que esa es la pregunta tramposa, ¿no? Porque las lecturas, y las lecturas en un sentido amplio, como dice Pedro, porque además pienso con el tema de las novelas, la música, es para mí, la educación sentimental latinoamericana es queer, nos guste o no nos guste, lo aceptemos o no lo aceptemos, ¿sí? O sea, X o Y persona en una familia que tenga una visión conservadora, ¿no? O antiderechos, o en fin, igual va a ver las novelas, igual tiene eso en su sistema, ¿no? Solo que como se considera como el consumo de cultura pop que supuestamente no tiene impacto, no pasa nada, pero nuestra educación sentimental latinoamericana es completamente queer, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, desde ahí, pensando en eso y en lecturas amplias, o más bien en la idea de lectura como algo amplio, creo que hay más que marcar un camino, una cartografía para llegar a algo, es cambiarse las gafas con las que uno mira lo que está mirando, ¿no? Y es entender que todo lo que hace como es un discurso, está enviando un mensaje de dónde vivimos, de quiénes somos, de cómo están asignados nuestros cuerpos, o condicionados o liberados, ¿sí? Es decir, todo está ahí. Se trata para mí de leer el mundo, ¿no? Ahora, si nos vamos a los libros, pues es que la lista es enorme y uno se puede ir atrás, literalmente muy, muy atrás, milenios atrás. O sea, si nos vamos a Safo, si nos vamos a Platón, si nos vamos a Aristóteles, las mitologías clásicas, griega, latina, china, japonesa, sumeria, todas tienen narrativas que cuentan experiencias homoeróticas, siempre. Entonces yo a veces, cuando estaba en filología ya hace 20 años, decía, ¿cuál es el escándalo? Y yo soy una persona que no se sorprende con casi nada. Entonces yo decía, ¿cuál es el show? Sí, como si está ahí, si es lo que nos enseñan, si es lo que nos leen. La Biblia, ¿no? El libro de Samuel es como Primera de Samuel, es una historia homoerótica, ¿me entiendes? Entonces es como no, creo que ahí es una cosa de los lentes con los que nos enseñan a mirar, y creo que hacia apuntar a literaturas, o como, sí, literatura más estrictamente dicha, digamos, como lo dije antes, yo leo solo mujeres. Hay libros, muchos de muy atrás también. Yo a Kate Millett la amo, de hecho la leo y la releo y la releo. No, Cita es un libro bellísimo de lo que implican las tensiones en las relaciones lésbicas, con diferencia de edad, además, es decir, como señalización tras señalización. ¿No? Es como no solo son lesbianas, sino que además una es mayor que la otra, y entonces hay una relación de poder y diferencia económica. Entonces es un análisis sociológico para mí, que lo de menos, entre comillas, es que sean lesbianas, es como son tensiones que se dan en todas las relaciones humanas, pero es como Kate Millett la amo, pero apuesto mucho y sugiero, y me di cuenta que es una apuesta más de los 2 últimos años, a que leamos autoras y literaturas contemporáneas. Creo que es sin duda una deuda histórica revisitar autoras, autores, narrativas, lenguajes, literaturas del pasado, para entender historiográficamente lo que eso ha implicado y tener un contexto a hoy. Pero vale mucho la pena leer a las escritoras que están leyendo hoy desde esos lugares, de una manera que para mí es un activismo literario, ¿no? Yo leí, hace ya un par de años, Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, nominada a un premio en Estados Unidos para hacer la traducción, y es la reescritura, es que es revolucionaria por donde se le mire, la reescritura del Martín Fierro, es decir, la novela fundacional de Argentina, en clave lésbica. Yo dije, esta cosa es una maravilla, es que aquí sucede
cuando, lamento cuando se me van los nombres, sé que el apellido es Fernández Ochoa, Adelaida Fernández, reescribe La María, que es nuestra novela fundacional, pero ahora contada, y yo lo veo súper queer, contada desde los esclavos de La María, la esclava y el esclavo, ¿no? Que son personajes invisibilizados, que se consideran minorías, esclavizados, empobrecidos en el relato histórico, y que la literatura reforzó ese relato histórico. Entonces creo que hay que leer a estas escritoras que desde esos lugares no hegemónicos y que rompen y que bordean, ¿no?, en la frontera, también están hablando desde ahí. Acá hay una editorial, de hecho, que me gusta mucho, me parece una apuesta muy bella, que es Dos Filos. Luis Sebastián Sanabria sacó, creo que inaugura esa editorial con un libro suyo que se llama Idartes, sí. No puede ser que ahora se me vaya, perdón, pero es un libro como experiencial suyo. Luego Ana Lula Feral saca Ladrida, ¿no?, una mujer performer, además trans, y escribe un libro sobre esa experiencia y sobre el tránsito espectacular, y son libros de hace nada, o sea, te estoy hablando del último año. Creo que Andrea Salgado, que había escrito hace varios años La lesbiana, el oso y el pon, que acaba de sacar también como otra novela, hace poco, una semana, posiblemente 2 semanas. Sí, y tiene unas narrativas allí que nos llevan a esas experiencias queer también. Es que hay muchas. Yo trato de irme mucho porque me obligo a ello, a revisitar, a revisar nuestra literatura de mujeres. Además es como, me encanta todo lo que es triple, quíntuple, es incómodo. Entonces no solo es mujer, sino que pertenece a una disidencia o a una llamada minoría de una u otra manera, no es la clase social hegemónica, no tiene los privilegios socioeconómicos. Entonces me encanta cuando todo eso empieza a ser una sopa de incomodidad, ¿no? Y sacan un libro y el libro rompe en lo que cuenta y en la experimentación de lo que cuenta, pero también de cómo lo cuenta. Y entonces sí creo que es más ahí meterse por ese lado. Yo invito más a la gente a leer la literatura contemporánea escrita por mujeres y disidencias que lo hacen explícitamente desde esos lugares. Giuseppe, por ejemplo, a mí me encanta. Gracias. Sí, yo estoy de acuerdo que totalmente con lo que dices, que es un doble camino muy interesante. Por un lado, mariconizar o ¿cómo se diría? Queerizar el canon, encontrarle los intersticios, los espacios de disidencia que ese canon permite, porque pues ahí están, digamos, incluso sin ir a los esclavos de María o a los negros de María, también leyendo a María desde otro lugar, también puede haber una lectura queer de María, del personaje mismo de María, ¿no? Bueno, puede haber una lectura perfectamente queer de lo más canónico de Occidente, que es Shakespeare, por ejemplo, o de lo más canónico de Occidente, que es que para Harold Bloom, ese polémico pensador del canon, era una especie de, lo que él decía, lo más extraño que se ha escrito en la literatura de Occidente, que si recuerdo bien, él decía que era la poesía de Emily Dickinson, por ejemplo. Leer esa domesticidad de Emily Dickinson, esos herbarios de Emily Dickinson, ese encierro de Emily Dickinson desde una perspectiva queer es perfectamente una lectura posible, no solamente posible, desobediente y al mismo tiempo fascinante. Pero por otro lado, estoy también totalmente de acuerdo en que hay una responsabilidad también con el tiempo histórico de ver lo que se está escribiendo ahora y cómo la literatura se está volviendo un espacio de disputa política. A mí, por ejemplo, para sumar a las referencias que ya has mencionado de Ana Lu y de Luis Sebastián, a mí tal vez la mejor novela que leí el año pasado fue Galápagos, de Fátima Vélez, una gran poeta. Se dice poetisa, me parece tan fea esa palabra. Bueno, una gran poeta, pero también una gran narradora, que además está contando, justamente eso que hablaba hace un ratico de leernos desde releer la enfermedad, releer el contagio, releer los cuerpos víricos también, un poco
pensarnos a nosotros y a nosotras como monstruos, ¿no? Como cuerpos en peligrosos y cuerpos potencialmente dañinos, inasimilables por ningún orden, ¿no? Que eso sería lo que para mí es el programa principal, que es escapar de cualquier hegemonía, ¿no? Entonces siempre ser un cuerpo en disidencia, un cuerpo en desobediencia exactamente llegar a los tránsitos y al tipo de experiencias y al tipo de autoexamen o ¿cómo diría? De atención hacia uno mismo, que implica cuando uno está en un lugar cómodo, escapar de él, ¿no? Y, por ejemplo, pensar desde adentro de la revolución, ¿no? De las revoluciones, y pensar también las trampas de la revuelta, ¿no? Estoy pensando en que también estas literaturas queer latinoamericanas son disidentes de las revueltas políticas, ¿no? De las revueltas políticas oficiales de la izquierda, que es la izquierda latinoamericana, pues tiene un peso, un lastre, una tremenda misoginia y una tremenda homofobia, ¿no? Entonces nunca pudo asimilar ni a la literatura escrita por mujeres ni a la literatura escrita por personas LGBTI. Entonces grandes escritores y escritoras latinoamericanas se dieron cuenta que esa rebelión política, ese cambio social que estaba planteando la izquierda era totalmente insuficiente, porque estaba hecho desde unos marcos de un tremendo control sobre el cuerpo y de una tremenda institucionalización del deseo, ¿no? Estoy pensando en escritores como Reinaldo Arenas, como Pedro Lemebel, como Manuel Puig, como incluso el propio Fernando Molano, todos ellos hombres pues víctimas de la homofobia de la izquierda, ¿no? Y pensar entonces que ellos nos enseñaron a leer lo político desde otra dimensión, ¿no? A leer lo político, o sea, una revolución que no admita los cuerpos en libertad, o la libertad de culos, como diría Fernando Molano, pues es una triste revolución, ¿no? Y es una nueva opresión. Entonces nada, pues no sé si me fui por muchos lados, pero yo creo que definitivamente sí, creo que hay una política de la representación y no una representación de lo político. Sí. Puedo, claro. Es que recordé ahora, porque además estuve en el lanzamiento hace 2 días, una editorial independiente en Bogotá sacó la primera antología poética de Tatiana de la Tierra, una escritora colombiana que desde muy niña vivió en Estados Unidos, que se reconocía como activista, lesbofeminista, gorda. Y era su lugar de enunciación importantísimo por el tema de los cuerpos, ¿no? En el cuerpo está el deseo, en el cuerpo hay una cartografía del deseo y hay un lugar de enunciación, hay un discurso, es decir, esta apropiación de todos los lugares del cuerpo a mí me parece maravilloso. Y la sacaron, se llama, perdón por los nombres, soy anómica y olvido todo, pero es como redonda y radical, lo sacó Sincronía Editorial, recién salida del horno, o sea, lleva 48 horas básicamente en circulación. Hermoso, o sea, de verdad, yo la había leído, había encontrado cosas esporádicas, era una mujer, murió hace 10 años, su sueño era que la publicaran en Colombia, pero ese tipo de cosas que el circuito literario decide hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde es útil, cuántos años tuvo que pasarle Lemebel sin que lo reeditaran acá en Colombia, pero como ahora se vende, como ahora es una categoría que le da plata al mercado editorial, entonces ahora sí, creo que hay que aprovecharse de eso sin duda, pero no hay que perder como el criterio frente a eso que está sucediendo también de la mercantilización. Cuando tuvieron que señalarla y rechazar la enfermedad y rechazarlo como lo malo, fue eso, el margen, pero ahora es útil, entonces sí, como se autofagocita el mundo editorial en eso, son críticas que tengo. Pero como llega a Colombia esta antología de Tatiana de la Tierra, que había publicado muchos años en Estados Unidos, era también como activista, hacía performer, o sea, era una cosa alucinante, y yo la había leído esporádicamente, y ver la antología, además, el libro como cuerpo es bellísimo. Bellísimo, ¿no? Es un libro gordo, es un libro violeta, es un libro incómodo con ilustraciones de mujeres gordas desnudas y vaginas. Es una cosa bellísima,
bellísima, que recrea lo que era ella. Yo sí creo mucho en que la literatura es una forma de activismo, entonces quería también recomendarla a ella, que no se me fuera, porque es importante. Sí, es fascinante lo de Tatiana de la Tierra, que creo que ha ocurrido con ella como lo del rumor, ¿no? Que nos pasamos el nombre de rumor, pues como que el boca a boca, quiero decir. Yo también solo la había podido leer a través de unos poemas publicados en blogs, pero eso me hace pensar en una cosa, Ivonne y Lina, es la experiencia del viaje, o sea, de unas, no quiero usar la palabra identidades, unas escrituras que ocurren en los exilios, ¿no? En el exilio, ¿no? Como incluso, miren, les cuento esta historia que creo que les va a gustar. La que yo creo que es la primera novela queer en Colombia, que es esta que mencionaba al comienzo, la novela de los tres, de J. Restrepo, es escrita por un señor de Jericó, Antioquia, o sea, el pueblo más conservador, el pueblo de la Madre Laura, etcétera, que además, por otro lado, la Madre Laura también es bastante queer, ¿no? Sí. Y una gran escritora, además. Y él pertenecía al círculo de Tomás Carrasquilla, ¿no? El círculo también un escritor maricón, pero que nunca habló abiertamente pero nombró unos espacios queer, ¿no? Las cocinas de las casas antioqueñas, el lugar de enunciación de Tomás Carrasquilla de algún modo también era queer, ¿no? Y entonces, como pertenecía al círculo de Tomás Carrasquilla, él un día decidió, seguramente asfixiado por este padre, todos los padres son asfixiantes, venirse para Bogotá. Y Tomás Carrasquilla lo sentenció y le dijo: allá va a empezar usted a escribir esas literaturas femeniles que escriben en Bogotá. ¿No? Esa cosa de Antioquia como un fortín contra el modernismo, ¿no? Es Antioquia del arte duro, de la tierra, sí. Y efectivamente en Bogotá escribe la novela de los tres, y escribe una novela que es una metanovela, ¿no? Que es una novela además psicológica y experimental, y que no se puede leer. O sea, fíjate, esa novela la habían leído los señorones de la cultura antioqueña y nunca habían reparado en lo que es absolutamente evidente, y es que es una novela sobre la imposibilidad de escribir una novela sobre el deseo homosexual. Y quienes habían tenido acceso a esa novela y la habían protegido y petrificado y calcificado, habían obviado ese pequeño asunto, ¿no? Que es absolutamente central en la propia escritura de la novela. Bueno, entonces lo que digo es, se tuvo que ir de Antioquia, para poder escribir una novela sobre su deseo más profundo, ¿no? Sobre las astillas de su deseo. Y un poco el escritor viajero, la escritora viajera, la escritora que sale de casa y que se vuelve un cuerpo extranjero, un cuerpo nómada, yo creo que es una condición a partir de la cual se ha escrito la literatura queer latinoamericana, ¿no? Saliendo o sea, asumiendo la extranjería, el nomadismo, lo apátrida, y al mismo tiempo, pues lo de Tatiana de la Tierra también tiene mucho que ver con el Spanglish, con negociar una lengua, con no hablar Bueno, finalmente estamos en el mundo por una literatura menor de Deleuze, ¿no? La necesidad de una literatura menor, la necesidad de colonizar una lengua, la necesidad de hablar desde una extranjería. Y me parece que la extranjería es la mejor metáfora del deseo, ¿no? Somos extranjeros de nuestro propio deseo, ¿no? Y estamos incómodos, y qué bueno que sea así, porque pues el deseo cómodo, ¿qué será? El matrimonio, que es al mismo tiempo una tumba, un ataúd. Pero perdón, es que es así, y yo creo que nos podemos quedar así mucho tiempo, pero pienso, es muy breve, pero es que me pareció hermoso lo de la extranjería, la migración, como es que el cuerpo, esta cosa de moverse, y se mueve de tantas formas, y en ese movimiento hay una resignificación enorme. Mencionas eso a propósito de Tatiana de la Tierra, y dentro del libro de la antología que sacaron ahora hay un fragmento de Las Andariegas de Alba Lucía Ángel, porque era una gran lectora de Alba Lucía, y pues claro, Las Andariegas tiene muchas lecturas históricas, feministas, decoloniales y demás, pero Alba Lucía es una andariega, ¿no? Y esa experiencia queer de vida que ella tiene está en su literatura.
Entonces me parece bellísimo, voy a pensar mucho en eso, en cómo el movimiento es lo que permite la existencia de lo otro, ¿no? Como en la comodidad y en la quietud es más difícil porque está encarcelado, ¿no? Pues pienso en una cárcel de amor de Sor Juana, es decir, pienso en Silvia Moloy, en Silvia, pero también pensé en Sor Juana, ¿no? Es decir, no es un antecedente lésbico indiscutible. Yo cada que vengo a Tunja no puedo, sí, me fascina ese personaje, me fascina ese convento de las Clarisas, me parece un lugar, ahorita mientras venía y mientras apuraba y le gritaba al señor del bus que se moviera, que no iba a llegar, escribía y haciendo como conciencia de que venía dizque para un teatro experimental en Tunja, Teatro Experimental de Boyacá. Yo decía, juepucha, ya ese teatro experimental, el convento de las Clarisas ya fue un teatro experimental y un teatro de la crueldad y un teatro un mundi y un teatro barroco y esa literatura de... Yo no me explico cómo se escribió eso en Tunja en el siglo XVII o XVIII, no me puedo explicar eso. Tal vez el Espíritu Santo. Pero bueno, sí, no, como esas experiencias del convento y también de la negociación de la madre Josefa en un espacio tan tremendamente colonial en el sentido pleno de la palabra y patriarcal como era Tunja. O sea, es un triunfo absoluto de la imaginación, ¿no? Lo de la literatura de la madre Josefa y en general de la literatura de las monjas, ¿no? Entonces, bueno, quería hacerles homenaje a esta ciudad también y a ese espacio de las, no sé si tú has ido al convento de las Clarisas, es una cosa increíble, ¿no? Y esa celda donde supuestamente ella hacía contabilidad porque era la priora contadora y al mismo tiempo escribía, sí, la ecónoma, sí. Ustedes han tratado un tema que es con el que me gustaría también que fuéramos concluyendo esta conversación, que en realidad no tiene fin, porque hay muchísimos temas que se nos quedan pendientes y que es necesario que todos también hagamos parte de esta conversación. Y es el tema en Colombia, ¿no? Hacías tú una crítica al tema editorial en Colombia y me gustaría que nos contaran cómo ven ustedes el panorama en Colombia de la literatura queer. ¿Qué podemos también como esperar de las cosas, cómo se están desarrollando y de lo que estaría por venir? Okay. Dale. Pues yo tengo exactamente tu misma inquietud, Ivonne, porque he escuchado a editores haciendo una pregunta que me parece perversa, y es que ¿dónde está el Pedro Lemebel colombiano? Es que eso no se produce de esa manera, eso no se... Bueno, sí, tal vez sí se pueda producir de esa manera, pero será un gesto falso, ¿no? Un gesto totalmente, ¿cómo se dice? Epigonal. Sí, entonces sí. Yo pienso una cosa, pienso en las literaturas menores y pienso que va a surgir de ahí. Va a surgir de los extramuros del campo literario, ¿no? Bueno, no, tampoco me voy a contradecir. Yo creo que hay escritores que están muy en el centro del canon de la literatura contemporánea, como Giuseppe Caputo, por ejemplo, que escribe de una forma no canónica, ¿no? O como Fátima Vélez, que no sé en qué estatuto está, pero me parece que escribe de una forma también no canónica. Y me extraña mucho que esa novela, La Galápagos, que me parece magnífica, una venganza también contra la homofobia gay, o contra la misoginia gay más que homofobia gay. Bueno, también hay homofobia gay, pero también hay homofobia gay. Me parece magnífica, una magnífica ironía y una magnífica un poema de los cuerpos en movimiento, y de una escultura de cuerpos víricos, describiría yo a esa novela. Pero pienso que definitivamente la literatura queer va a nacer en los márgenes, en algún lugar marginal, y que muy probablemente el campo literario colombiano editorial establecido se va a tardar para llegar a ese lugar, ¿no? También pienso que la literatura queer ya está ocurriendo
hay un texto que debería leerles ahorita, bueno, tendría que ir por mi celular, está ocurriendo en formatos menores, ¿no? En estados de Facebook, en relatos breves si hablábamos de, por ejemplo, de que cierta torcedura del lenguaje y de la vida y de la sensibilidad estaba ocurriendo en los años 80 en formatos como las telenovelas y como los boleros no tanto, pero las baladas sobre todo, pensaría yo que hoy eso que es canónico se puede usar de forma anticanónica, quiero decir, las redes sociales, por ejemplo. Si quieres, yo voy a buscar eso porque me parece fascinante, que tiene todo que ver con lo que estoy diciendo y mientras tanto la urgencia en la que surgen ciertas literaturas y siempre como literaturas menores. A mí me incomoda mucho, como lo dije también hace un momento, y lo ratifico y lo sostengo siempre, el utilitarismo del circuito editorial y del circuito literario incluso, y esto incluye a las academias, ese carácter utilitarista de lo que se va poniendo de moda porque se cree en progres, ¿no? Entonces, está de moda porque además ni siquiera es por un lugar de visibilidad, de reconocimiento, de genuina construcción de apertura a otras condiciones de posibilidad para nombrar lo que no ha existido, lo que no ha sido nombrado, lo que no ha tenido escenarios. No les creo, ¿sí? Y aún así celebro que lo estén haciendo desde el lugar que lo estén haciendo. Creo que hace falta un poquito un cambio de chip también en muchos sentidos, pero como que falta un camino que no es un camino literario, que no es un camino que marca lo literario, es un camino cultural, es un camino de conciencia cultural, política, social, que es lo que realmente puede llevar a una nueva producción de otros discursos desde otros escenarios, que no es literario, ¿sí? Por eso lo que decías de Pedro Lemebel decía como no, o sea, es que eso no se produce como escritores Polaroid, ¿sí? Entonces... que hay unas cosas maravillosas de Pedro Lemebel que él escribió para la radio, para su programa de Radio Tierra, o sea, si alguien sabe de formatos menores, extraliterarios, que él vuelve literarios, es él, ¿no? O pues el caso de Manuel Puig, que todo lo vuelve literatura, las escrituras de las casas, los obituarios de los diarios, las citaciones de los juzgados, leer eso también en clave torcida o maricona, ¿no? Ya encontré eso, pero bueno, sí. Y pienso que se están haciendo unas apuestas desde distintos lugares que siguen sin visibilizarse. Por ejemplo, cuando yo empiezo a hacer las reseñas de la línea queer colombiana para Latin American Literature Today, empecé con Calle Flamingo, Antología Marica, que la saca la red comunitaria trans con unos talleres que se hicieron de narrativa y poesía. Además, el libro, yo pienso los libros como cuerpos, entonces es un cuerpo bellísimo. Y eso me pareció alucinante, lo que hay ahí, porque siento que además nos obliga a algo necesario y es a también dislocar nuestras nociones y nuestras categorías de valorar, no muy a lo Eagleton, valorar la literatura. ¿Es buena o es mala? ¿Es estética o no es estética? Es decir, ¿con quién qué estamos buscando? ¿Por qué esta necesidad de estar comparando con lo que se consideró buena literatura y con el canon, ¿no? Ya establecido hace tanto tiempo, que se renueva y demás? Pero ¿cuál es la necesidad, no? Es como justamente se está dando en los bordes. Y creo que ahí, coincido completamente, es donde está sucediendo. Está sucediendo en muchos lugares, ha sucedido en muchos lugares. Pero la que está más en los bordes es la que está haciendo agujeros más grandes, porque su objetivo no es la reimpresión de 8 ediciones en un año, que se valora sin duda, hay una gran literatura que se reedita y gracias por reeditarla, pero ese no es el objetivo de la literatura que está realmente haciendo disidencia, y incomodando e inquietando las formas de los discursos, las epistemologías y demás, está en otros lados, está en otros territorios, ¿sí? Que no son los que se están nombrando y no son los que se están reconociendo, pues porque nos hace falta un trabajo que no es literario, es cultural, ¿no? Entonces creo eso por ahora. Y quién sabe si esa experiencia de Calle Flamingo se vuelva a repetir, porque es que claro, el peligro es que eso se vuelva fórmula también. Entonces, ese fue un taller que hizo Giuseppe, ¿no? Con la, bueno, con... Era alguien
pero con la red comunitaria trans, ¿no? Y entonces, pero lo que me preocupa es que eso después se vuelva fórmula y entonces ya pierda como esa epifanía del comienzo y que esta literatura se vuelva concursable, ¿no? Es decir, concursable es que empiecen a abrirse concursos y que se empiece a escribir para satisfacer una demanda, ¿no? Entonces, pues yo celebro mucho que haya pues el premio de novela Elisa Mujica, las cuotas me parecen importantes porque es una manera de hacer existir y la discriminación positiva y las acciones afirmativas, pero detrás de eso hay un peligro tremendo, ¿no? Peligro tremendo también de volver fórmula y de volver cliché y de volver un gesto falseado, esto que deberían hacer desde una urgencia, desde otro lugar experiencial y vital. Y lo que estaba intentando a propósito de estas urgencias, leer que tenía que encontrarlo porque ni mucho menos me lo sé de memoria, es esto: cuando más urgente la escritura, más humilde el soporte. Todo lo que realmente importa fue escrito en pasajes de bus, servilletas casi translúcidas, reversos de sobres, paquetes de chicle, y nadie lo entiende, porque cuanto más urgente la escritura, más ilegible la letra. Sí, es que yo no sé, yo creo, no sé tú Iván y tú Lina, pero yo creo un poco en la ilegibilidad. Cuando una literatura se vuelve coyote, es decir, para explicar, para traducir, para explicarte mi mundo, me parece que hay una corrupción total, ¿no? Pienso en el coyote porque es el que va, ¿no? El que va de un lugar a otro llevando algo, ¿no? Entonces, que me parece, por ejemplo, lo que hace, por ejemplo, un escritor que tiene muchas cosas que admiro, pero otras que me parecen muy despreciables, que es Fernando Vallejo, también cuando traduce los mundos, ¿no? Explica o escribe escribe desde un lugar marginal, pero para explicarles el lugar marginal a los lugares del centro, ¿no? Y a mí que no me jodan, yo no tengo que explicarle mi vida a nadie. O sea, el que la quiera vivir, que se meta a ella, que bastante cuesta, ¿no? Y el costo de la vida hay que pagarlo, ¿no? No hay que entregarlo tan fácilmente, ¿no? Entonces a mí me preocupa mucho la legibilidad. Es decir, yo prefiero lo ilegible y prefiero lo intraducible y prefiero A propósito, hay una conversación bellísima de Lemebel con Bolaño, ¿no? Que Bolaño lo quería mucho, que creo que está en estos programas de Radio Tierra donde Lemebel invita a Bolaño y entonces dice Lemebel, pero con una genuina inocencia, pero yo ¿por qué no soy traducible? Y claro, ¿quién traduce el barroco lemebeliano? Es prácticamente imposible. En cambio, pues traducir a Bolaño es pan comido, supongo yo. Pienso frente a es que creo que hay una complejidad ahí, que igual yo amo las complejidades, pero es como, claro, yo también celebro enormemente las literaturas, como tú dices, como intraducibles, raras, que son torcidas en forma y en contenido, ¿no? En el qué y en el cómo. Porque está hablando de distintas formas de poder narrar una experiencia de vida o muchas experiencias de vida, ¿no? Incluso una misma experiencia, si es que eso existe, narrada por 20 personas distintas que se den al reto de contar esa misma experiencia en el lenguaje, saldría distinto, saldrían cosas en muchísimos formatos, y eso es maravilloso, esa pluralidad, ¿no? Esa apertura en el sentido de la misma experiencia contada desde la literatura, y estas literaturas intraducibles o extrañas tienen mucho de ese valor de la experiencia. Sin embargo, creo que vale la pena, y es como, no sé cómo nombrarlo específicamente, pero no se puede desconocer, o más bien, más que no se puede desconocer, también hay que darle un valor a este intento por transmitir las experiencias que se cuentan a través de la literatura a otras personas y hacerlo legible en la medida de lo que se narra, porque lo que se va a interpretar sí es completamente infinito, y creo que ahí también hay un valor enorme desde la experiencia queer, ¿no? Y es que era tu pregunta en algún momento, Lina, y es que cuando yo leo, puedo leer algo como Virginia Woolf o Marguerite Yourcenar, una más compleja que la otra, Yourcenar más estructurada, ¿no? Que tiene pues Memorias de Adriano, una de las grandes novelas gays,
o el Orlando de Virginia Woolf, pero también Las olas, ¿no? Es decir, con estéticas distintas, una más estructurada que otra, una menos experimental que otra, pero las dos, una completamente experimental, monológica, abriendo incluso un nuevo estilo, porque casi que lo funda, y otra más canónica, más organizada, más estructurada, las dos haciendo unas apuestas por comunicar experiencias de vida, y la apertura está en quien la recibe, ¿no? Entonces creo que para mí las dos están bien, o sea, es decir, lo que no está bien es el utilitarismo ante unas u otras, eso sí me incomoda un montón, pero sí creo que hay valor en esos caminos de comunicabilidad de lo raro. Sí, sí. El peligro es cómo el mercado cultural asimila cierta producción cultural y la neutraliza y la ¿cómo se dice? Le quita picante, potencial. Es que justamente ayer veía el documental sobre David Bowie, que pues yo amo a Bowie, pero pues el documental no tanto, suele pasar. Y él justamente en un momento de su carrera se hace esa pregunta sobre su propia traducibilidad, se pregunta yo, ¿por qué le estoy gustando a tanta gente? ¿No? O sea, sí, y se lo pregunta genuinamente. Entonces se lo pregunta como, en realidad yo no quiero gustarle a tanta gente, yo quiero es que lo que a mí me gusta le guste a mucha más gente, pero lo que genuinamente a mí me gusta, o sea, también como forzando las estructuras de la sensibilidad, y porque eso es lo político, ¿no? Ampliar, digamos, en términos rancerianos el espacio de lo posible o el espacio de lo sensible, que es finalmente la política, ¿no? La política, si la entendemos más allá de la política electoral es ampliarla, pues porque yo creo pues que finalmente el arte opera es en lo sensible y lo sensible es esencialmente un espacio político. Entonces yo creo que es un dilema, sí, yo más bien que una seguridad lo plantearía como una aporía, ¿no? Una aporía de sentido lo que pasa es que el mercado es tan absolutamente hábil para mercantilizar y sí. Y yo creo que a Bowie le pasó, ¿no? Bueno, a Bowie, al punk, a lo queer le puede pasar, a lo trans le puede pasar, volverse un objeto de museo, ¿no? De pasarela y sí. Pensaba en algo que es un concepto que me gusta mucho, y es lo queer weird, ¿no? Es que lo queer como raro, incluso en donde esa rareza es lo que lo hace queer. Eso que un poco hacia lo intraducible, pero también hacia lo que no representa una mayoría. Entonces, por ejemplo, yo pienso que es profundamente legible Las malas de Camila Sosa Villada. En el formato, en el lenguaje es profundamente legible, pero como tú dices, apela a la sensibilidad, y en la sensibilidad es donde está la experiencia queer. Por eso yo percibo lo queer como un sentir, no como una forma, no como una identidad, no como una moda, ¿no? Entonces pensaba en eso, en lo queer weird, que en vez de cerrar, porque las categorías nos han condicionado, siempre existen, como dije al comienzo, para poner unos factores en común y entendernos, digamos, si ese fuera el fin de la comunicabilidad. Pero sí es como cuáles son las experiencias en el sentir que nos permite lo literario y los distintos discursos weird, ¿no? Como raros en distintas dimensiones, ¿no? Es como a mí me cambia la vida leer a Camila Sosa Villada y descubrirla a ella en su ser, ¿no? Ella es una historia viva, es decir, esa mujer es literatura, ¿no? Su cuerpo mismo es su principal, ¿cómo decirlo?, archivo, ¿no? Claro, su principal escritura, quiero decir, no archivo, no, su principal escritura, o sea, y también su propia autoengendración, ¿no? Ajá. Pero sí, hay una cosa en ella y en esta novela, y es que también esta idea que también está un poco en Tatiana de la Tierra, sobre la reivindicación del monstruo, en Susie Chock, bueno, en mucha literatura militante LGBT, trans, es de reivindicar al monstruo o embellecerlo. Yo sí creo que en Las malas hay una cierta... es un monstruo profundamente tierno también, ¿no? Uh-huh. O sea, digo, pues esta la señora Encarna, ¿no? Se llama. La madre. Es monstruosa y es bella al mismo tiempo, con una sensibilidad
que no es de confrontación, diría yo. Pienso que no es una literatura de confrontación, pero que abre, sí, estoy totalmente de acuerdo, abre un espacio, abre un espacio de ampliación de lo sensible, claro. Sí, sí, sí. Bueno, en definitiva es una conversación que no termina, como todas las buenas conversaciones. Por eso creo que es muy importante tener este tipo de espacios, porque no deja ninguna certeza, sino que por el contrario apertura un montón de nuevas preguntas y nos pone a todos la tarea de seguirle dando vuelta, de seguirlo pensando. Y les agradezco mucho a los dos por la generosidad también en sus respuestas y en todo lo que eso nos posibilita a quienes estuvimos escuchando esta conversación. Agradecemos también a las personas que nos acompañaron en el auditorio y a las personas que estaban siguiendo también la transmisión. Esperamos que sigan acompañando este festival Boyacá Queer que ha organizado la Corporación Laberinto. Agradecemos también a la Casa TEP por abrirnos sus puertas para poder tener este tipo de espacios tan importantes para todos. Entonces, muchas gracias a todos y feliz noche. Muchas gracias.